En el bolsillo de cuando abres mi mochila. No, la pequeña blanca que está ahí. ¿Ya estamos? En el bolsillo de cuando abres mi mochila. Yo conozco esa voz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta sesión de la proyección del documental Turismo y Expansión Urbana en la península de Yucatán. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a presentar el documental, que dura alrededor de 1 hora, un poquito menos, y después pasaremos a hacer algunos comentarios al respecto. Nos van a compartir un mensaje, primero el compañero Rodolfo y después el director, Renaud, y después pasaremos a ver el documental. Entonces, Bueno, pues solo mencionar pues brevemente también pues como homenaje que se merece al profesor Live, que seguramente muchos de ustedes lo habrán conocido, les habrá dado clases, que falleció pues en la madrugada. Un profesor muy importante para la escuela y para la antropología mexicana. Él pues los últimos 40 años, más la mayor parte de su vida, pues pasó también toda su vida trabajando con las comunidades campesinas en México, ¿no? Se mantuvo en esa línea de la antropología política. Además, uno de los grandes, yo creo que antropólogos políticos en estas líneas más clásicas que había actualmente, y pues bueno, pues también darle ese reconocimiento que se merece, además de la importancia que tuvo en la formación de muchas generaciones, ¿no? Un profesor además muy noble, muy generoso, que siempre estuvo dispuesto a compartir todo, ¿no? Desde su casa hasta sus experiencias con los estudiantes y con sus colegas. Bueno. Está bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Rodolfo y Omar, y a los técnicos donativos para poder organizar esta proyección aquí. Me gustaría nada más decir unas pequeñas palabras sobre que no soy cineasta, soy geógrafo, y si de un lado en la vida personal, digamos, soy un poco más militante, pues aquí como es un proyecto más universitario, lo que sí intento hacer es descifrar en una zona del mundo que es la península de Yucatán, como el turismo siempre trae urbanización con él, y pues ir como descifrando este proceso y darle a conocer, o más bien a entender de manera más amigable, como un trabajo de divulgación, algo que a veces es muy complejo o difícil explicar, ¿no? Entonces, eso es la idea. Obviamente, como lo dije, no soy cineasta y tampoco soy antropólogo, pues yo me he ido para la salida un poco fácil para hacer un tipo de documentales, entrevistar a colegas que son especialistas del tema. Yo trabajo temas de urbanización, pero no solo en la península de Yucatán, ahí entrevisto más a especialistas de allá. Pero yo digo eso para que, pues que a veces me han dicho, ¿por qué no has hecho como más inmersión ahí en el campo? Pues en mi caso, como falta de presupuesto, de medio, de tiempo, y que como no es mi especialidad, no es algo que podía hacer. Entonces, digamos que la manera de escribir con entrevistas de colegas era para mí la más fácil de por primera vez hacer un documental. Luego me dirán si algo se ha logrado y lo discutimos después, ¿no? pues entonces pasaremos a la proyección y pues nosotros nos pasamos por el lado para
Para quienes preguntan, sobre todo apelando a amor y comprensión. Sé que desde ese punto de vista que nos está tratando de presentar. ¿Se pueden acercar También, aquí? pues, ¿qué categoría? No hay... Académico, estos casos, ¿no? Sobre todo la ya clásica de despojo, ¿no? Acumulación por despojo, pero no únicamente, ¿no? También vemos en el documental que se está produciendo espacio, ¿no? Produciendo espacio desde un punto de vista capitalista. Otra categoría muy importante, la de urbanización, gentrificación, turistificación, migración por amenidades, migración por estilo de vida, o esta dinámica de los snowbirds, ¿no? Estos jubilados estadounidenses o canadienses que vienen a México a invertir sus ahorros, ¿no? Los nómadas digitales también como un fenómeno reciente, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia. La mercantilización del patrimonio cultural, de la identidad, de lo maya, ¿no? De la mayanidad. Por otro lado, también, en tercer lugar, muy importante destacar esta salida que se le da a la producción académica a partir de un documento que no es propiamente académico, ¿no? Un documental. Entonces, eso me parece importante reflexionarlo, resaltarlo, en términos de la divulgación de lo que hace la ciencia, ¿no? Pero también desde el punto de vista de que tiene una postura política particular y militante, ¿no? Como bien lo señalaba Renaud. Y finalmente, pero no menos importante, pues resaltar pues, la potencia explicativa de los mapas, ¿no? Como lo vimos en el documental, me parece pues algo relevante. Entonces, sobre estos u otras líneas de reflexión, pues podríamos seguir discutiendo, ¿no? Entonces, comenzaremos con la compañera Adriana. Adriana López Monjardín es profesora de la ENA, ella es antropóloga social y maestra en cuestión agraria, igual aquí por parte de la ENA. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con la antropología del poder y la investigación sobre movimientos sociales. Sus más recientes publicaciones son 2 libros, Comunidades en Movimiento, así como el libro Los movimientos sociales desde la comunicación. Entonces, alrededor de 10 minutos y te pasamos. Sí, muchas gracias. Bueno, está más chiquito. No vayan todos. Bueno, yo quiero comenzar pues agradeciendo porque, a ver, desde la experiencia que tenemos aquí en la ENA, agradezco 2 cosas. Primera, desde la pandemia, vimos la gran dificultad que había con el trabajo en línea, lo odio, no quiero volver a él, pero al mismo tiempo, el valor que tienen los documentales, la parte visual como elemento de comunicación, eso es muy importante. Fue una experiencia que compartimos con el profesor Iván Torres, que está aquí. El no perderlo ya, porque lo tuvimos que hacer, porque si no se morían del aburrimiento de vernos en pantalla los profesores durante un par de horas o más. Entonces jugar con meter otro tipo de herramientas es muy útil, muy formativo, ayuda muchísimo, comunica muy bien. No que te quedes ahí, sino que después falta lo presencial, pero ayuda mucho. Y la otra cosa que agradezco y que vamos a usar mucho en la formación de los estudiantes, pues es que tú nos estás presentando definitivamente un proceso. Yo estoy harta de la discusión sobre los megaproyectos porque creo que tiene 2 errores. Uno, decir que es proyecto. Oye, cuando lleva 50 años, medio siglo, ¿cómo va a ser proyecto? Si ya está más llevado a la práctica que nada, ¿no? Entonces, primer error. Dije 2, de hecho son 3. Segundo error, lo focalizan en un objeto. El tren, la minera, la refinería, como si eso fuera lo único, lo malo, cuando que es múltiple, multifactorial, penetra, pervasivo, como decía Foucault, que está atravesando infinitesimal, se mete por todos lados, no hay escape, ¿no? Bueno, ese es el segundo problema. Y el tercer problema, pues es perder de vista la temporalidad,
que no es únicamente un proyecto, sino que es en el desenvolvimiento en el tiempo y confluyen actores, porque cuando se habla de proyecto da la idea que alguien tiene algo en la cabeza y no, es la confluencia, pues claro, gobernada por la acumulación de capital, evidentemente, ¿no? Pero entonces la subordinación de los actores me impresiona mucho cómo la falta de alternativas en las comunidades sujeta a la gente que quiere resistir. Por ejemplo, estas formas verdaderas de turismo alternativo, verdaderas en el sentido que lo explica un profesor. ¿Por qué verdaderas? Bueno, porque están basadas en la propiedad social de la tierra, en decisiones de asamblea y tejido comunitario, y que los beneficios, pues de algún modo se reparten entre la gente. Entonces, estas formas reales de turismo, pues alternativo en tanto cooperativas, pues también quedan enganchadas a las empresas, a los intermediarios que los conectan con el mercado. Entonces, bueno, nos queda clara la dificultad de las opciones. No que sean despreciables ni descartables, claro que no, pues hay que pelearlas con lo que se tiene a mano, pero sí teniendo clara la dificultad en este entorno de largo plazo. Bueno, eso es lo primero. Creo que la focalización en algún megaproyecto tiene ciertas virtudes para el activismo porque identifica al enemigo y permite sumar fuerzas, está bien, pero al mismo tiempo para el propio activismo y sobre todo para la investigación empobrece porque pierdes de vista el largo plazo y el entorno y los diferentes actores. Es sí, gentrificación, claro, gentrificación, pero además acumulación y además imaginarios y además lo simbólico y además el cerramiento de otras opciones para la gente, ¿no? Que cuando dice queremos vivir mejor, ¿cómo le hacen para vivir mejor que no sea engancharse a estos procesos definidos por el capital? No queda muy claro cómo. Entonces, bueno, me parece muy importante mirar a la población local también en ese mediano plazo, porque las formas de resistencia que se vislumbran también pueden estar cambiando en el mediano plazo, porque algunas pueden ser cooperativas y formas propias, pero uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué, cómo es que todas estas masas de trabajadores muy precarios, racializados, subordinados, jerarquizados y con malas condiciones, cómo no hay atisbos, o sí habrá, o buscarlos, pero atisbos de defensa, de resistencia? Porque en muchos lados ya se perdió la batalla por la privatización del pleno dominio, de las tierras ejidales y eso. Pero entonces, ¿cuáles batallas vienen? Porque, digo, no se va a acabar la historia, ¿verdad? Entonces, el largo plazo también nos ayuda como a ver estas posibilidades que están en el horizonte. Bueno, el turismo definitivamente creo que el impacto queda muy claro, el impacto urbano y el impacto ambiental, el impacto social, cultural, queda muy claro en el documental y ayuda mucho a verlo con todo lo que se sacrifica. Para los antropólogos, esto de ver que la vida cotidiana, la cultura de los pueblos se vuelve mercancía, ¿sí? El cultivar el maíz, el hacer tortillas, el bordar huipiles, el hacer guayaberas, no es sustentable, no es sostenible, no te permite vivir y comer de eso, pero entra al circuito de mercado en otra lógica como una mercancía de experiencia, ¿no? Este turismo de experiencia, o hippie chico, ¿cómo le dicen? Hippie chic, bueno.
Y en lo ambiental también, pues estos falsos dilemas, me gusta mucho cómo lo plantea una profesora cuando dices los cercamientos verdes, ¿no? Otra profesora que dice, pues es un puerto, son pescadores, pero ahora resulta que está satanizada la pesca, porque pobrecitos los flamingos rosas tan lindos, ¿no? Son rosas. ¿Cómo? ¿No? Entonces, este desplazamiento de las actividades humanas tradicionales y la localización, el recorte, pues, como si fueran sitios vacíos donde no hay nada, no hay nadie, ¿no? Entonces, creo que queda muy claro el impacto urbano, ambiental, la segregación, la construcción de un espacio urbano segregado. Queda muy claro. Y pues bueno, a lo mejor nos regresa a que nuestros problemas están en torno a la acumulación de capital y no únicamente en torno a los megaproyectos o al extractivismo. Se puede discutir si se ve o no se ve el turismo como una actividad extractiva. No importa mucho. Lo que sí importa mucho es ver la cantidad de espacio y de personas que quedan enganchadas a esto, ¿no? Porque pues en los mapas sí es muy clarito cómo se van viendo puntitos que después ya son manchas y que después crecen. Esos son personas. Es gente que está quedando enganchada y que está perdiendo otras opciones que dejaron de ser opción, que es la vida rural, pues tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el esfuerzo es muy útil, lo vamos a usar mucho en clase y es útil porque es muy atractivo, o sea, te tiene como si fuera un thriller, ¿no? Sí. Todo el tiempo que no te quieres perder, porque si te pierdes algo ya te fuiste, entonces con mucha atención, no es aburrido, vaya, eso es bueno. A lo mejor vale la pena verlo 2 veces para captar muchas cosas. Y tiene una función didáctica en ese doble sentido, de lo atractivo y del volvernos a colocar en el mediano plazo. Quitarnos de la coyuntura y quitarnos de la hiper mega, no quiero decir politización, porque no quiero usar esa palabra, partidización. ¿Le vas o no le vas? ¿Estás a favor o en contra? ¿Estás con la 4T o no estás? O sea, me da igual, pero no es el punto, ¿no? Porque el punto es de más largo plazo. Si me van a poner a Calderón o a Peña, no, gracias, no los quiero, pero ese no es el punto es de más largo plazo, no es una cuestión partidista o de tal o cual presidente, sino pues otra vez es las formas de acumulación de capital y al final empiezan a sugerir algunas posibilidades, no solo marginales en términos de turismo alternativo, sino más bien en términos de ponerle límites al mega, macro, grandote turismo, como diques, como barreras, que permitieran pues proteger a la gente y la vida, el ambiente. Entonces, bueno, me parece muy afortunado. Claro que faltan cosas, no está todo, ¿no? Pero la gente, ¿qué hace? Y faltan las granjas de cerdos, que son más horribles que el turismo. Sí, claro. Pero lo que sí hace, creo que está bien hecho y felicidades. Gracias. Bien, ahora continuaremos con el comentario del compañero Rodolfo Oliveros. Él es profesor aquí en la ENA, él es licenciado en Antropología Social por la ENA, maestro en Geografía por la UNAM, y actualmente está cursando el doctorado en Antropología en la UNAM, en Antropología Social. Bueno, sus principales líneas de investigación pues tienen que ver con la ecología política, medio ambiente, y entre sus publicaciones recientes destacan el libro Ecología Política de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, así como un artículo, Tiempo, Espacio y Naturaleza, en el libro colectivo Compartir el Tiempo, Reflexiones Interfestival. Entonces, pues, le damos la palabra al compañero. Muchas gracias y pues también muchas gracias a Renaud y a los compañeros que participaron, que como decía, pues es un esfuerzo colectivo.
esta potencia de los mapas también, pues articulado con el colectivo Geocomunes, que también lleva un tiempo trabajando estos temas, y que pues comparto también este análisis, este sentimiento de que el documental logra transmitir un proceso de mucho más larga duración, en el mediano plazo, digamos, hacia el futuro, pero que hacia atrás también nos permite ver una articulación de procesos mucho más profunda, justamente que centrándonos en proyectos, en infraestructuras particulares, ¿no? Que efectivamente, cuando nos centramos solamente en infraestructuras particulares, ¿no? El tren, la mina, etcétera, si bien en algún momento, como decía Adriana, nos permite conglomerar la lucha y generar frentes para un proyecto específico, al mismo tiempo limita las posibilidades de articulación con otras infraestructuras o con otras luchas contra otras infraestructuras, ¿no? Entonces quedan como pedazos aislados de luchas que finalmente no logran articularse. A mí me resonaba mucho, faltaba como subir el mapita, hace 2 semanas fue el examen de marco, ¿no? Y está en el otro extremo del proyecto, ¿no? Que no es un proyecto, efectivamente, sino de toda esta infraestructura, de toda esta territorialización del capital que se da en el Istmo, ¿no? Y que no se puede entender, y justamente si te centras solamente en una parte del tren, dejas de ver lo que pasa en el Istmo. Si te centras en el Istmo, dejas de ver todo el proceso que está pasando con la urbanización y la especulación de la tierra en la península. Y si te centras solamente en eso, dejas de ver el papel que tienen las áreas naturales protegidas, ¿no? Si en lugar de ver proyectos o infraestructuras o espacios localizados de manera aislada, es justamente necesario hacer esta articulación de todos estos procesos, ampliar la escala y luego también hacer el camino de regreso, ¿no? Analizar los procesos concretos que se dan en cada uno de estos momentos, donde te permite ver las cooperativas, que si solamente lo vieras en lo local, pues dices, bueno, ahí está la resistencia, ¿no? Y pues ya uno se queda tranquilo y dice, ahí está la resistencia. Pero tienes esta mirada más amplia y dices, bueno, sí, pero estas resistencias en este momento también corren el riesgo de ser capturadas por el capital, ¿no? De ser subordinadas y finalmente, en muchos casos, de ser absorbidas por estos grandes procesos, ¿no? Algunas quedarán, pero otras van a ser capturadas por los procesos del capital. Hay algunas cosas que a mí me parecieron muy interesantes. Un mapa, por ejemplo, que a mí me faltó así, ahorita que lo veía justamente por segunda vez, era juntar la expansión urbana en el momento de que van surgiendo las áreas naturales protegidas. Porque entonces se hace una tijera de múltiples navajas en las comunidades, ¿no? Son expulsados de las ciudades y del otro lado están las áreas protegidas empujándolos entre las ciudades y las áreas naturales protegidas. Pero están además las infraestructuras que van fragmentando el territorio, ¿no? El tren que lo que va a hacer es fragmentar todavía más el territorio y que cada estación del tren va a generar infraestructuras de carretera que va todavía a fragmentar todavía más el territorio. Entonces, son cercamientos que los están atacando por todos lados, ¿no? Es decir, es una tijera múltiple, ¿no? De cercamiento, ¿no? La urbanización, las infraestructuras, las áreas naturales protegidas. Y hay una parte que me parece también muy importante del documental, ¿no? Esta frase de, a la gente dice, bueno, es bueno el turismo porque el turismo provee, pero todo este proceso, nos dice un poquito antes, fue resultado de que la gente finalmente abandonó el campo. ¿Por qué la gente vende la tierra? Pues porque necesita, ¿no? Busca otras formas de reproducir la vida. El campo ya no dio, el campo fue abandonado, se generaron además otras expectativas de vida, el campo ya no es un horizonte futuro para muchas comunidades, y entonces se van a la urbanización, se abandona el campo, y la pregunta es, ¿y de dónde viene el alimento? Y entonces ahí aparecen justamente las granjas de cerdos, aparecen los menonitas sembrando la soya transgénica, aparece Minsa y Maseca con los proyectos de monocultivo de maíz, que entonces es el otro acercamiento que también está ahí, ¿no? La agroindustria y los imperios alimentarios que finalmente son los que van a proveer a toda esta población proletarizada que había sido anteriormente la que surtía el alimento a las ciudades y a las propias comunidades, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento que también es muy importante, ¿no?
se pierde además, se vuelven territorios muy frágiles, ¿no? Ver este proceso antes de la pandemia y después de la pandemia también es un cambio totalmente distinto. Antes de la pandemia podríamos haber dicho, bueno, pues sí está muy terrible, pero pues la gente va a tener un trabajo, pues sí, precarizado, todo, pero pues más o menos seguro. El turismo ahí va a estar, va a seguir llegando. Visto esto después de la pandemia, se ve la fragilidad de estos espacios, ¿no? Trabajos y procesos, ¿no? Que parecían más o menos seguros, flujos económicos que parecían más o menos constantes, incluso en crecimiento, de pronto se vieron cortados y la gente se vio en la imposibilidad de reproducir la vida porque se abandonó todo el tejido anterior que permitía la reproducción social, es decir, toda la reproducción comunitaria del alimento, de las redes de solidaridad, etcétera, que fueron fragmentados al momento que son primero expulsados a las ciudades y luego vueltos a expulsar de las ciudades a los espacios periféricos, ¿no? Entonces, lo que el documental nos permite ver y que los mapas nos permiten ver esto en términos de imagen es un doble proceso. Al mismo tiempo, la fragmentación del espacio y al mismo tiempo la unificación del espacio. Es decir, la fragmentación en términos del tejido social, de lo que representaba, de los espacios, incluso en términos socioecológicos, pero su articulación a un espacio global mucho más amplio, donde está conectado el turismo, la especulación financiera, la llegada de los jubilados norteamericanos, europeos principalmente, de toda la especulación. El otro actor que falta, que siempre es un problema meterlo, es el del narco, ¿no? Que también llega con todos estos procesos, es decir, con los grandes flujos del capital, llega siempre el narco, ¿no? El caso de Cozumel y Tulum es brutal, ¿no? Es decir, están capturando procesos, están controlando las obras de los hoteles, están controlando, lavando dinero, es decir, con todos esos flujos de capitales, con el gran negocio que representa, pues llega el narco a capturar también esos procesos, ¿no? Entonces, digamos, está ahí de manera muy terrible todo el proceso de turistificación, que justamente si nos centramos solamente en una infraestructura particular, perdemos de vista todo este proceso, ¿no? Y, bueno, finalmente, todo esto, hay una parte, digamos, haciendo el regreso de la geografía a la antropología, ¿no? Está esto que a mí me resonó mucho esta frase de los Kamarov de etnicidad SA, ¿no? De cómo la cultura, ¿no? Esto que mencionaba Adriana, cómo la cultura se vuelve una mercancía y podríamos decir hay un proceso de transculturación en el término, digamos, como lo planteaba Cardoso de Oliveira, ¿no? En términos de una transformación de la cultura, en este caso, para venderla hacia el exterior, ¿no? Este imaginario de lo maya se convierte en esto, en un holograma cultural que es puesto a la venta, ¿no? Y que tanto tienes trabajadores mayas, bueno, si son cocineros, pues que se escondan, pero si es el momento del espectáculo, que se disfracen, y para que sientas que de verdad estás en territorio maya, ponerte los arcos PUC a la entrada de la residencia, es decir, jugar toda la construcción identitaria, cultural, discursiva de los imaginarios simbólicos para facilitar, digamos, aceitar el proceso de acumulación de capital y que todo esto además sea mucho más atractivo, porque pues esto digamos, finalmente es el otro elemento, estos espacios que fueron elegidos como pueblos mágicos, etcétera, por sus particularidades especiales, ya sean ecológicas, culturales, etcétera, finalmente terminan en un proceso de homogenización cultural, ¿no? O sea, ahora tenemos artesanía genérica en todos los pueblos mágicos. Hecha en China, ¿no? O sea, ahora te venden zarapes de Yucatán a Baja California, con logos de equipos de fútbol, o no, o con la Piedra del Sol, con el calendario azteca, ¿no? Es decir, ya hay artesanía genérica que encuentras en todos lados, ¿no? O el desayuno típico mexicano, también ya generalizado, los chilaquiles, desayuno típico desde Yucatán hasta Baja California, ¿no? Es decir, un proceso de homogenización cultural
que facilita además este proceso de acumulación, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo el documental justamente nos permite ver este proceso complejo, donde la resistencia se hace bastante complicada, pero que justamente sirve como herramienta no solamente, digamos, para entender el proceso, sino también, creo, para repensar las estrategias de resistencia, ¿no? Para repensar cómo resistir a estos procesos y tratar de generar proyectos que al menos saber que tienen el riesgo de ser capturados y tratar de evitar justamente la captura de estos proyectos de resistencia que puedan ir surgiendo, ¿no? Y que están ahí, a veces muy chiquitos, a veces muy detrás, pero que en determinado momento tienen la potencia de poder emerger, ¿no? Y bueno, pues eso, y muchas gracias por el documental también. Bueno, a continuación nos hará un comentario el compañero Reno, que es el director del documental. Renaud Lalagón es doctor en geografía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Caen en Normandía, en Francia. Desde su maestría en geografía urbana y su doctorado ha trabajado en captar la dimensión espacial y territorial de los procesos de subjetivación política de poblaciones estudiantiles europeas y mexicanas, antes de ampliar y variar los análisis con otros casos de estudio, como la comunidad indígena en Cherán y los ocupas exiliados en su ciudad de Caen. Paralelamente, ha profundizado en la obra de Henri Lefebvre, especialmente en el libro, bueno, en esta obra, en la teoría de la producción del espacio, con objetivo de entender las dinámicas urbanas y sociales. Ha sido también postdoctorante en la Universidad de Angers, en Francia, con el proyecto Turismo Alternativo en México, en el cual cuestionó la sustentabilidad del turismo rural y alternativo, en tanto sigue siendo motor de la urbanización. Actualmente profundiza en esta línea en un nuevo proyecto de postdoctorado en el Instituto de Geografía de la UNAM, cuyo título es Metropolización, Turismo Alternativo y Urbanización de lo Rural en el Estado de Oaxaca. Es a partir de esta misma problemática, adaptada al concepto de la península de Yucatán, que intento dar la dirección de este documental con la idea de volver el discurso científico pues más accesible. Entonces, le cedemos la palabra. Bueno, pues gracias por la invitación y los comentarios. Dice mucho de hecho, en qué sentido ir, porque han dicho tantas cosas que... Bueno, yo también creo que el documental da por hacer vínculo con otras cosas que no están dichas y que fueron mencionado en parte por los colegas que están aquí, ¿no? Pero tal vez para retomar un poco el orden, lo que decía Omar al principio, ¿no? De qué tanto esta película es científica o no, no sé, los procesos científicos ni admiten las películas. Y que para un artículo es fácil, lo mandas, dos revisores anónimos lo revisan, te lo regresan y lo puedes reescribir, modificar. Un documental, cuando es un año de trabajo eso, si lo mando a alguien que dice eso no vale, yo digo, no, pues no lo vuelvo a hacer. O sea, digamos que el proceso de escritura hace que está complicado la cosa, ¿no? Entonces, se habla de divulgación científica, aunque casi solo son científicos y que hablan para lo que están exponiendo son sus trabajos de investigación, pero ahí hay un vacío, no sé, jurídico, tal vez ético, sobre si es algo científico o no, un documental así. Y pues, no sé, yo creo que como dijo Rodolfo, yo creo, bueno, todos lo han dicho, pero estamos en una fase del capitalismo en la cual la urbanización ya se ve cada vez más central. Y no se vincula siempre como el turismo, en fin de cuentas, es casi la actividad económica perfecta para este tipo digamos, de aceite, de gasolina que necesita el capitalismo urbano. Porque lo que hace el turismo siempre, y por eso lo estructuré un poco así, demostrar cómo pasa en una ciudad planificada totalmente como Cancún, que está creado de la nada, que hay que valorizar un lugar que no existe, bueno, que está en margen y que no sirve para el Estado o el capital. O en el caso de una ciudad como Mérida, que tiene patrimonio, que es más antigua, que tiene otra trayectoria histórica, ¿no?
o hasta también los pueblos rurales, los más desconocidos, de cómo siempre lo que hay una valorización del espacio, es decir, como el turismo viene a resaltar un rasgo específico del lugar, que sea incluso cierto, inventado o rescatado, o sea, eso ni es la cuestión, que sea una cascada súper magnífica, una selva nunca visitada por los humanos, lo venden, pero, o playas, o patrimonio, o iglesias, siempre hay un argumento que te dice, ven aquí, ese lugar es único. A partir del momento que se crea eso, se crea una rareza teórica, lo que hace que toda la tierra que está alrededor adquiere valor porque está escasa, a comparación de la periferia lejana, que pues está lejos de ese lugar, entonces no importa tanto, ¿no? Entonces, por eso que siempre el turismo se vuelve como el negocio o la dinámica típica de la globalización. Había menos turismo hace 200 años y ahora es casi es un sector económico de los más importantes del mundo. Y más si añadimos la finanza que lo financia, los transportes aéreos que tienen, bueno, una de las partes que justifica la industria aérea es justamente el turismo. Entonces vemos que el turismo en general es mucho más que solo turismo y ocio, ¿no? O sea, en realidad es toda una maquinaria que corresponde a este capitalismo urbano que va a crear esos espacios y que el más grande negocio es el negocio inmobiliario, ¿no? El acaparamiento de tierra a precios muy bajos y que los capitalistas pues valorizan y luego pues se sacan una plusvalía enorme. Y como decía, como se dijo también, ¿no? Porque eso podría no importarnos que un campesino, si él le interesa vender su tierra, porque de repente le van a dar 50,000 pesos para una parcelita, porque sería dramático, ¿no? No, pues él se gana el dinero vendiendo su tierra, ¿no? Y él nunca ha tenido 50,000 pesos de una vez, ¿no? Pues tal vez le sirve, ¿no? Pero al final de cuentas hay que ver los grandes números. Es el que esa dinámica viene acelerando un proceso que ya es viejo, que tiene por lo menos alrededor de 500 años, de esta acumulación por despojo, que tiene una nueva fase de intensidad en este capitalismo globalizado, es de que al final hay una acumulación, o sea, la producción de riqueza y el patrimonio existente se está concentrando en manos cada vez más escasas en comparación de todo lo que tiene la población en general, ¿no? Y el turismo es una aceleración de esto, ¿no? Y cuando vemos que al final es como uno deja pues el turismo, el ocio a tal vez para abrir el debate de una manera más filosófica y ir más allá del documental, ¿no? Porque hace unos días estaba en una proyección un poco más militante y me preguntaban, ¿pero qué hacemos con el turismo, no? ¿Hay posibilidad de hacer otra manera el turismo o cómo podríamos hacer? Pues como decían, ¿no? Hay unas pistas que es el turismo comunitario, el turismo alternativo, cuando es realmente alternativo, es decir, que no hablamos de una oferta distinta, porque eso es solo un nuevo producto de mercado, ¿sí, no? Si te propongo no sé, cuando salió el turismo dark, o no sé, el turismo negro que secuestran falsamente a turistas y que los hacen vivir como la travesa de la frontera en Estados Unidos, hasta momentos de terror, que es como una atracción, ¿no? O sea, el turismo ahora, la industria turística es muy inventiva, inventa cualquier cosa, o sea, todo es posible en realidad. Y me estaba perdiendo porque dice eso Del turismo. Sí. Realmente alternativo significa que la actividad turística debe ser gestionada de manera distinta. Y más allá de esto, sería la cuestión del tiempo libre, entonces la cuestión del trabajo atrás. O sea, el tiempo que tenemos que dedicar nosotros para reproducir nuestra vida y en qué medida podemos liberarnos un poco para disfrutar de la vida y no siempre estar en la pena de labor difícil. Y quién trabaja duro, quién no, porque quién disfruta del turismo somos las poblaciones urbanas. El campesino no tiene vacaciones, o poquito, o sea, me imagino que sí aprovecha en las fiestas comunales, esas cosas, o sea, tampoco solo sufre la vida, pero es muy distinto o sea, el turismo es inventado porque hay clases sociales que tienen esa capacidad de poder adquisitivo y de tiempo libre para ir a ver otros lados, ¿no? Entonces, la cuestión ética es esa, es que en un mundo emancipado del capitalismo, ¿habría turismo? En todo caso, sería algo que sea discutido y organizado más colectivamente, no privatizado por un sector privado. Pues ahí está, creo que la cuestión de fondo es un poco ahí también, ¿no?
de qué tipo de turismo. Éticamente hay pistas, hay esas iniciativas, esas cooperativas, que si van ahí, pues tienen, aunque no quise no meter las críticas un poco de este modelo, porque también, pues una vez que las cooperativas se meten en esa industria turística, hay un riesgo de que, pues no sé, la atracción de ganar más dinero, de que funciona bien y vamos a hacer crecer el atractivo, o sea, siempre está el riesgo. Pero también el hecho que está dentro de la comunidad tiene un cierto como regulación social que en muchos casos evita que le salga mal, ¿no? O que una autorregulación social, ¿no? De los propios habitantes. Entonces, hay pistas, pero luego también está la cosa, es que si uno quiere pagar el precio justo a esa gente, le va a salir más caro, hay que ser sincero, que si uno va a un hotel de un todo incluido, porque la competitividad no es la misma, ¿no? En una transnacional que puede hacer paquetes turísticos y arrebatar costos sobre las manos de obra. Entonces ahí estamos casi en un rincón, bueno, una calle sin salida, ¿no? Está complicada la cuestión del turismo. Pero bueno, si les interesa mucho profundizar estos temas, luego, pues si quieren preguntar, abrimos el debate, pero les aconsejo consultar un blog que se llama Alba Sur, que son españoles porque ellos han sufrido mucho del turismo masivo y ahí encontrarán los textos y lo más avanzado en términos de crítica del turismo y también en reflexión de otro modelo turístico. Ahora están hablando de relocalización del turismo, de cosas así. Hay cosas muy interesantes y muy avanzadas en términos de crítica, por si les interesa profundizar este tema. De hecho, quería entrevistar a uno de ellos en la película, pero cuando yo vi que ya en todas las entrevistas había 8 horas de comentario y reduje todo esto a 55. La próxima vez lo haré diferente. Uno aprende en la marcha, ¿no? Y pues no, ya lo dejo aquí, porque si no podría hacer lo mismo. No. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, adelante. A ver, es que desde hace rato lo tenía un poco en la cabeza y ahora cuando hablaste me queda más claro. En el caso del turismo, el capital no solo se territorializa, sino que el principal negocio es inmobiliario. Ok, bueno, en cambio en la agricultura en México, el capital tiende, no es absoluto, pero tiende a no territorializarse, incluso para no estancar el capital, porque no es negocio y porque además puede depredar la tierra. El caso paradigmático, el aguacate, el melón, desertifican la tierra o le meten agroquímicos y se la dejan al ejido y pues ahí se amuelan porque ya la tierra quedó horrible y se van a otro lado. Pero en general rentan, no hay pleno dominio en general, porque en general rentan. Y en cambio, en el caso del turismo, sí se territorializa el capital, a pesar de que luego eso termina siendo, pues sí, se va a volver obsoleto, ¿no? Y por eso se está moviendo ahora de Cancún a Tulum y a Playa del Carmen y eso, ¿no? Pero no entiendo muy bien por qué. Permíteme una respuesta. Creo que la pregunta da para actualizar y tal vez ubicar el proceso que estaba pasando en la península. Por lo que he dicho, que siempre el turismo tiende a vender lo único, lo auténtico. Es un sector muy competitivo, tiene que estar cambiando, actualizándose mucho, muy rápido, y de ahí sus desplazamientos. También porque hay gente que se ve oportunista y dice, pues le está pegando, porque también no es todo mega plan maquiavélico del Estado del capital, o sea, también hay prácticas intermediarias de otros actores sociales, clase medias, que invierten en un hotelito, o sea, tampoco es el gran capital siempre, ¿no? Entonces ahí como que la complejidad del fenómeno, ¿no? Que por ejemplo, Tulum es un poco más así, Playa del Carmen es grande inversión, pero sin planificación, Cancún es totalmente planificado, entonces como que, y justamente toman el riesgo bueno, para el capital a veces le da igual, porque él invierte, rentabiliza muy rápidamente, porque la venta de tierra que compró 10,000 pesos en la parcelita, se va a vender, o sea, en precio. Eso está fructífero, el capital se reembolsa muy rápido.
Sí, ya, Eso ya. es, En la no- agricultura no tan rápido. eso es la inercia Ok. de la actividad del crecimiento de las plantas y todo, ¿no? Ujú. No, y lo inmobiliario es un poco distinto, incluso a veces han vendido antes que se ha construido, o sea, el inmobiliario es incluso con todo el ciclo de las finanzas, o sea, hay una abstracción del espacio en todo lo que son bonos y productos financieros que circulan y que compra el otro, que compra la deuda del otro, y es como, yo no estoy especializado en esos temas de finanzas, pero ahí hay como, las cosas están vendidas antes de... Pero respecto a la caducidad rápida que puede tener un lugar turístico, los colegas de Yucatán dicen que el Tren Maya responde a esto. Responde a un momento que tal vez, hay hipótesis que circulan entre los colegas que no lo toman así como es seguro que ya se acabó Cancún, pero hay tres argumentos mayores que hacen pensar que tal vez Cancún en la península llegó casi a su o al alto de su ciclo de vida de como lugar, destino turístico. Tres factores. Primero, a nivel mundial está aumentando la producción de petróleo, tal vez ya tocó su máximo de productividad en términos de producción al año, lo que significa que en todo caso, no se espanten todavía el petróleo, pero lo que hace que el precio de los aviones van subiendo mucho. Se está viendo ya ahorita, ¿no? Incluso hay fases en Europa que no tienen ni petróleo ni gas, se está ya observando fases de crecimiento en términos de cantidad producida anualmente. Y el término de aviones significa que va a haber menos aviones que llegan a Cancún, que son más caros, lo que tal vez que significaría que van a tener que tal vez orientarse el turismo internacional hacia una oferta de turismo más de lujo, porque todo el mundo ya no va a poder. Eso significa un golpe un poco para Cancún, porque Cancún hay que imaginar que compite con los grandes destinos mundiales, como las pirámides de Egipto. O sea, realmente es uno de los grandes destinos mundiales ahora, es el más grande de América Latina. Eso es un factor. El segundo factor es que se está pasando de moda el turismo de sol y playa. Realmente está cada vez menos gente va a la playa y van a las ciudades, van al campo, se suben el Himalaya, hacen cosas así un poco locas, cada uno a su estilo, pero lo masivo, turismo de playa, de sol y playa, ya se está pasando de moda realmente. Lo que hace que el modelo todo incluido en hoteles en la playa también le está yendo cada vez más. Y la pandemia no ayudó. Y el tercero, que es un fenómeno localizado, es la cuestión del sargazo, porque realmente está creciendo. O sea, este año se ha registrado una mancha de más de 9 kilómetros de largo, es la más grande registrada desde sus 10 años. El problema apenas está empezando, no es algo que fue así como temporal, ¿no? Entonces, esos tres factores están dejando esbozar la hipótesis, ahí dejo que con pinza, ¿no? Que tal vez desde el final del ciclo, o que ya estamos viendo el principio del fin del ciclo turístico de la península de Yucatán. Y por eso, frente a eso, pues el tren Maya viene también a volverle una competitiva, o sea, volverle competitivo todavía en esta fase, o le está yendo tal vez mal. Porque será mucho más fácil para un turista y hacer dar la vuelta en toda la región y desarrollar incluso, o sea, dar la oportunidad a todos los inversores turísticos inmobiliarios de invertir en el sur de la península, que todavía está más o menos reservado. Entonces, ahí ya veremos, ¿no? Muy rápido, ahorita con esta pregunta que decías, ¿qué hacemos con el turismo? Me acordé, Harvey le gusta mucho jugar a la imaginación y siempre en varios de sus libros escribe cuentos, ¿no? Hay capítulos que son cuentos. En Espacios de Esperanza se avienta un cuento de cómo sería el mundo postcapitalista y dice, pensando que en realidad hoy, aunque el turismo es masivo, realmente el porcentaje de población que puede ir de turista pues es mínimo, ¿no? Nada más, en el caso de México es más o menos el 12% los que hacen más del 80% de los viajes de avión. O sea, la mayor parte de la población realmente no tiene, digamos, el derecho a volar, ¿no? Y entonces dice, bueno, en un mundo postcapitalista todos tendríamos derecho a un viaje cada 7 años, ¿no? Pero todos, ¿no? Así, pero cada 7 años, así, no 3 veces a Cancún en el año, así, ¿no? Entonces, justo como no es que se vaya a acabar este derecho, digamos, a conocer
o tener esta experiencia de otredad, pero regulado socialmente como un derecho además compartido entre muchos, ¿no? Me acordé un poco de eso y ahí mismo plantea un concepto que también me parece que está muy bien reflejado acá, que es el de privatopías, que es estos complejos urbanos de las clases medias altas y altas que se construyen entornos ecológicos paradisíacos, con su cenote, con cercamientos al interior que los convierten en zonas seguras, que los aíslan del mundo, pero que viven su fantasía de vivir en medio de la selva, con tus arcos Puc, todo, ¿no? Es decir, como estas utopías del capital, de formas de vida totalmente aisladas, pero verdes, sustentables, etcétera, ¿no? Pero para unos poquitos. Me acordé de eso. Gracias, compañeros. Pues bueno, queremos también abrir el micrófono para los asistentes. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre el documental, sobre el proceso de investigación, sobre, no sé, lo que quisieran plantear. Hay espacio, hay tiempo. ¿No? Voy a decir así. Bueno, primero comentar que el documental, como para esta parte que somos etnólogos, antropólogos, pues también permite como otras estrategias metodológicas para abordar estos problemas sociales que son tan grandes, ¿no? Porque un poco la antropología es de a pie y de persona a persona. Pero bueno, ¿qué herramientas tienen también desde la geografía que permiten abordar estos procesos tan grandes, ¿no? Y que desbordan la labor que tal vez podría tener un antropólogo, que tal vez lo puede hacer como una experiencia más local, pero que al mismo tiempo pues permite estas escalas, ¿no? Entonces es como muy interesante esto que tiene la geografía y como esta posibilidad, ¿no? Y me gustaría preguntar si nos puedes platicar un poco como cómo fue la experiencia de hacerlo, ¿no? Ya nos decías que hubo entrevistas de horas que tuviste que reducir y que es todo un trabajo de un año, ¿no? Entonces, sí fue como, o sea, supongo que tal vez fue un proyecto inter o transdisciplinario, o no lo sé. Entonces, un poco como para preguntar ese trabajo previo que hay ahí. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario o pregunta? Le damos la palabra a Renaud. ¿No? Bueno. Bueno, como bien lo dijo la primera comentarista, todo empezó en la pandemia. No es cierto. Bueno, sí es cierto, o sea, estaba yo, que había hecho trabajo de campo en México, de repente ya todo la guerra mundial, no sé qué, en Francia, bueno, es una gestión catastrófica, pero... Y decido por todo eso quedarme confinado en la casa de un amigo en París, que es, hace montajes videos, es editor de video y camarógrafo, es su vida profesional, pero lo conocí en la licenciatura de geografía cuando estábamos, bueno, ya hace 15, 20 años. Y no, pues una de esas noches de discusión de medio aburrimiento, ¿no? Pues, pues, a mí me gustaría hacer un documental de geografía, pues sí, me gusta, bueno, ya, y de ahí surge la idea un poco de improvisado, porque él, y eso viene cuando dijo que el ritmo es muy acelerado, todo eso, es porque él editaba clip de video de música que que de documental. Es como que todo eso de la música realmente es su toque de él. O sea, yo, pero eso sí, ese fue en la fase segunda, ¿no? La primera fase era de, bueno, yo acabo de, como dijo, cuando me presentó Omar, tenía un proyecto de investigación que estoy haciendo. Hoy yo quería intentar vincular el de metropolización con el turismo rural, como si fuera el perímetro más alejado de la metrópolis, en tanto que quien hace turismo rural, no los campesinos, sino la gente del centro urbano, ¿no? Así que mi problemática ya la tenía. La cosa es que no sabía si iba a enfocarme un poco en Oaxaca, un poco en la península, y tenía la duda de cómo integrar varios casos de estudios y luego el presupuesto y nuevos para que tienes que mover el tiempo de grabación y todo. Y finalmente Samuel Ruo, que es profesor en la UAM y que es un amigo también, que me convenció y no, yo aquí tengo todos los colegas, van a estar de acuerdo para que les entrevistes, quédate. Entonces a mí incluso me gustó la idea porque me hacía conocer más en profundidad. Ya había ido como turista a la península, ahora iba a ir como con un ojo crítico, ¿no?
Y bueno, entonces cuando ya se decidió eso, pues yo me chuto la literatura durante un mes, 2 meses, o sea, no paro de hacer eso, y eligiendo personas, investigadores, para un poco cubrir los campos que yo quería abordar. Entonces, digamos, es la primera escritura, ¿no? Que delimito el lugar, las personas, y veo, empezó a hacer un esbozo de, ¿cómo se llama? De entrevista a cada investigador. Luego ellos me lo regresan con comentarios, eso no te puedo responder, eso es mejor si lo vemos así. O sea, como hubo un diálogo previo antes de las entrevistas. Porque de alguna manera es un poco raro decirlo así, pero al tiempo que quiero grabar, yo sé lo que quiero que me dicen, pero si lo dices así, parece que estás montando una historia toda inventada y que no hay nada real ahí. Entonces, es un poco raro decirlo así, pero de alguna manera sí, yo sé que me van a hablar del turismo en el campo, cómo pasa, y que cada uno lo va diciendo, ¿no? Con una estrategia de preguntar la misma pregunta a dos personas, si uno te falla, el otro te puede dar una respuesta así. Me he fallado cosas, ¿no? Porque yo como bien escuché la gente, me dejaba llevar para el discurso. Ah, qué interesante. Pero al final no te fijaste, bueno, como yo no me fijaba antes, pero hay gente que nunca termina sus frases. Eso no lo puedes luego incorporar en el vídeo, porque yo en el sentido sí se entiende, o sea, todo hay sentido de lo que dice, pero si la frase no tiene principio de fin, no la puedes cortar e integrar en la película. A veces eso me di cuenta en la fase de edición, pero ya era tarde. Entonces, como tienes tu primera fase de el proyecto, la problemática, las entrevistas y grabar las entrevistas, luego vamos a grabar en el campo para saber que queremos imágenes para tapar un poco la gente, que no sea solo gente sentada hablando, porque si no puede ser un poco aburrido. Y la segunda escritura es realmente ahí. Tienes tus entrevistas, tus imágenes, y las entrevistas vas cortando sin exagerar, porque no puedes cortar cada palabra para inventar las palabras. O sea, no hay que deformar lo que dice la gente, no hay que representar lo que dicen, pero hay que encadenarlas y que se entienda, ¿no? Que haya sentido y que se... Y luego, pues, una vez que tienes todo el discurso, vas tapando con imágenes para tener todo eso, le pones un poco de música y luego ya una vez que se ha hecho eso, ya te puedes un poco empezar a descansar. Pero algo respecto también al ámbito cinematográfico en la investigación, nadie te ayuda. O sea, yo a nivel legal tuve que aprender todo. Para la difusión luego lo estoy haciendo yo. O sea, si no es una película comercial que te apoye un productor antes, no creas que vas a tener acceso a los cinemas y todo eso. No lo he hecho para dinero, ¿no? Pero tal vez pensar que, bueno, tampoco lo he hecho para que solo lo vean 10 personas. Lo interesa es que se vean, ¿no? Pero bueno, olvídalo, todo el círculo de los cinemas oficiales. Entonces también, o sea, si el mundo científico también se quiere entrar un poco en eso, hay todos esos detalles, ¿no? El apoyo técnico, la difusión, todo eso, que yo me lo estoy haciendo ahora, sabiendo que tengo que responder a las obligaciones de la otra chamba. Ya estoy un poco cansado últimamente, pero bueno, uno aprende. Si lo vuelvo a hacer, seguramente lo haré mejor, pero como estoy un poco cansado, voy a esperar un poco antes de hacer otro. Sí, algo. Algo que me di cuenta es que también el video es una industria muy contaminante también. O sea, no hay que ver todo el material que existe, todo. O sea, no es algo sustentable, ¿no? Hacer una película sostenible también es un reto, ¿no? Y eso, bueno, es una de las cosas que tomar en cuenta si volver a hacer algo así, porque por lo menos escribir en un artículo está más sostenible. Por ejemplo, los canales de difusión y de divulgación del documental, ¿cómo va a estar eso? Para que nos compartas. Sí, hay una cadena YouTube que se llama Mayapolis, como el documental. Ahora solo está en el trailer, en español y en francés, porque sí lo hice en dos idiomas. Y también está el blog Turismo, Espacio y Bienes Comunes, que aparece al precio de los créditos. Eso es, a partir de ahí también que pude sacar un poquito de dinero para pagar el editor. Yo no me pagué, ¿no? Pero incluso lo trabajé, todo eso lo hice en el desempleado. Pero está este blog con toda la bibliografía utilizada, está ahí, si quieren ver la bibliografía que me inspiró.
está la cadena de YouTube y hasta octubre lo estoy así presentando en varios lugares, entonces incluso todavía, sabes que lo veo nuevas faltas de ortografía en subtítulos, entonces voy puliendo unos detalles y en octubre que tengo, lo pronto, en un congreso en el de Crítica, pues ahí me doy como fecha límite y ya lo subo en línea gratis para todos ahí a partir de esta fecha. Pues Mónica, pues tengo una hoja por si quieren inscribir su correo y cuando lo voy a liberar lo voy a avisar a todos, ya está libre y Sí. para que luego lo difundan, porque si el objetivo es que se vea que porque fue un esfuerzo para eso. ¿Tenían un comentario? Pues comentario, pregunta. Bueno, antes que nada, pues agradecerte por planear este documental. Yo me gustaría hablar primero como producto y como un producto visual. Yo hace hace 2 años fui profesora de patrimonio cultural y turismo en la Universidad de Centro. Y hay una parte del programa donde se nos habla que tenemos la parte de los pueblos mágicos y el turismo sustentable. Yo me preguntaba cómo trabajar con alumnos jóvenes, ¿no? Y bueno, yo estoy en la maestría en estudios latinoamericanos, la UNAM, y tenemos como más crítico, ¿no? Yo no sabía cómo seguir el lineamiento, por ejemplo, de una planeación que te dan, en donde el enfoque del turismo es totalmente comercial, y cómo hacerlo como empatar, ¿no? Con este pensamiento crítico. Y ahora que veo el documental, me hace como pensar en cómo se pueden utilizar los medios audiovisuales y cómo explorar y trabajar otras perspectivas sobre el turismo, como ahora hablabas. ¿Cómo se le cómo se contesta el turismo sustentable, el turismo alternativo? Sí, porque precisamente yo pensaba en comunicarles mis experiencias en algunas comunidades o zonas donde donde hay menos presencia, vamos a decirlo, de sitios turísticos como pueden ser Guerrero, ¿no? Que saben la Barra de Potosí, en estos lugares que son muy bellos y que gracias a Dios no han sido como tocados, ¿no? Entonces, en esa parte agradecerte porque me parece que es un, digo, y no solo un agradecimiento para ti, sino a todos los miembros que forman parte de la comunidad, y por otra, de la comunidad de investigadores que te ayudó a pensarlo, ¿no? Y la otra pregunta es, que tiene que ver con esto, ¿cómo lo pensaste tú o cuál piensas que es la contribución o qué es lo que buscas mover en el receptor que mira el documental, ¿no? Porque eso es una interrogación para todos. Me parece que este tipo de productos nos demuestra y nos hace ver la necesidad de que la teoría baje hacia un producto que pueda expandirse, porque bueno, estamos aquí en la ENA, ¿no? Y como comunicólogos lo podemos ver, pero la principal vía de acción son precisamente las personas que están planeando el turismo, las personas que en algún momento están interesados, ¿no? Tanto en la planeación como en el análisis y en la ejecución, porque pues, no va a desaparecer el turismo neoliberalista, ¿no? O sea, no, que hay que ver en qué puntos podemos atenuar para detener justamente como este tipo de destrucción, de identificación y de desplazamiento territorial. Pues gracias por el comentario, Liz, y tal vez te voy a empezar a responder, empezando por el final. Es decir, que justamente una de las ideas, o sea, yo empecé bueno, ¿cuándo fue que empezamos a leer la Lefebvre? ¿Era en 2012? ¿13? 13 que salió el libro, ¿no? Sí. Y wow, yo me descubrí la teoría y nos metimos en las altas esferas y uno se queda hablando entre colegas que leen las mismas teorías y todo eso, y incluso a veces ni sabemos si nos entendemos, pero cuando uno empieza con la teoría, tiene como muchas chispas intelectuales y realmente cuando empiezas a dar clases, o empiezas tú a querer, de hecho siempre son los comentarios que hacen los tutores a sus tesistas. O sea, está bien, movilizas mucha teoría porque es como el síndrome de nos falta teoría, hay que meter más,
pero luego es qué utilizas que sea realmente pertinente para dar luz, dar a entender mejor tu caso de estudio, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la producción del espacio, yo empezaba ya a tenerla claro porque llevo un rato trabajándola, pero a veces falta como, sí, entonces ahí intenté solo dar ejemplos sin casi, hay pocos discursos teóricos, hay unas frases por ahí, unos conceptos que salen, pero la idea era, o sea, sí, Lefebvre está detrás de todo eso, pero no lo mencioné ninguna vez en el documental. Te aguantaste las ganas. No, en la entrevista de Luis lo dice. Y como dice Henry Lefebvre, para entender la metropolización hay que seguir el tejido urbano y no pararse a los límites físicos de la ciudad. Es decir, y ahí entra la agroindustria, el turismo rural y esas maneras que, las cosas que constituyen parte de las situaciones de producción que constituyen el espacio urbano. Entonces, bueno, la idea era meter todo eso y mostrar varias facetas, ¿no? Entonces, yo creo que era el objetivo, no sé, eso es como cosas teóricas que uno tiene claro en la cabeza, meterlo en el suelo para que sea más accesible. Y eso yo creo que en términos de pedagogía es más, eso podría ser uno de los elementos, ¿no? Que tú me preguntabas un poco de pedagogía, ¿cómo le podemos dar? Es dar a entender unos procesos, ¿no? Y los temas que yo quería dar a entender también, para dar como unos órdenes de unos temas, era sí que el turismo, así sin regulación, siempre, y más en el libre mercado, va a generar urbanización, es casi implícito, ¿no? O sea, viene con el paquete, ¿no? El otro es entender que la urbanización no solo es edificar algo. La urbanización es la espacialización de las relaciones sociales de producción en el capitalismo en esta época precisa que es postindustrial, o no sé cómo llamarlo, hay varios nombres que lo... Y eso era para mí los dos temas que quería ejemplificar, ¿no? Que la urbanización no es solo... O sea, incluso yo intento en unas clases decir, entienden de decir que a mí me gusta decirlo para provocar la discusión en los estudiantes, que el turismo rural urbaniza. Estamos vendiendo turismo rural, pero ahí empieza, a la gente le gusta el lugar. Ah, pues a mí me compro una casa, segunda residencia. Otro, no, un hippie del otro lado del mundo se viene a instalar. O sea, y hay todos perfiles distintos. No, y también hay que poner matices siempre, porque es más complejo que, lo digo, el hippie, me hace reír de todo eso, porque mi trabajo es más en Oaxaca, donde justamente estudio los mochileros, los hippies y todo eso. Pero también algo que yo noté y que no había anticipado antes de ir al campo, pero que una vez ahí te das cuenta, es que no solo está la figura del extranjero que tiene dinero, que llega, que se compra tierra, también está el pobre de Europa, que nunca ha encontrado chamba ahí, acaba haciendo bandiña y pisca en Canadá o en Estados Unidos y tiene $6,000, 80,000 pesos, y encuentra en Oaxaca un terrenito, nunca tuvo acceso a la propiedad en su país y llega ahí, es como el desplazado del desplazado. Es que tenemos el lumpenproletariado, para decir lo que llega a México para acceder a la propiedad, y o también inversores, capitalistas, entonces el fenómeno es complicado, ¿no? Como a veces veo unos memes en Facebook que dicen, no, los gringos encarecen la vida, o sea, un comentario xenófobo así para caracterizar un fenómeno que es bien complejo en realidad. Está, bueno, está complejo el asunto. Y tal vez me perdí un poco en el comentario, pero bueno, el turismo no es solo una actividad económica. Eso solo nos lo suelen vender así para estudiarlo, y yo creo que es mejor estudiar las prácticas sociales, las prácticas turísticas, lo que hace la gente y en qué medida eso es de su trabajo diario o es del ocio, del tiempo libre, para enfocarse en lo que la gente hace realmente, más que considerar como solo un sector económico, porque si no tenemos la impresión que si el turismo va bien, todo el mundo va bien, y no es así. O sea, mientras que si te centras en las prácticas, en lo que vive la gente realmente, ahí vas a ver quién se enriquece con el turismo, quién lo disfruta, quién lo padece y todo eso, ¿no? Entonces, pero eso es en regla en general, no es solo para el turismo, para los estudios en general, ¿no? Enfocarse en la gente.
de terror. ¿Qué efecto puede transmitir con el documental? ¿Cuál es la idea central para ti? Eso era de la CINO, era de la comprensión del fenómeno turístico, que cuando tú vas de turista, hay toda esa maquinaria detrás. No es solo que tú tomas el avión, de hecho no hay que tomar, a veces tú vas a un lugar sostenible, un turismo sostenible en un lugar, pero si tomaste el avión para hacer el mundo, no está tan libre de dióxido de carbono tu viaje, ¿no? O sea, hay como que la gente entienda que el turismo es algo, pues tal vez que no se puede medir en términos de megaproyecto, como se dijo antes, sino que es parte de la dinámica actual y que es parte o sea, hablamos mucho de la destrucción del campo, de la naturaleza, y todavía no conseguimos decir que hay que dejar de pensar que la urbanización es un factor o es un signo de desarrollo, de avance o de progreso. Porque siempre, si se aumenta la población, es que viene un progreso. O sea, parece que todo esto es como el crecimiento urbano, siempre se debe entender como progreso económico, pero no lo es. No lo es incluso con la paradoja que hay cada vez más viviendas vacías y gente en la calle, ¿no? Con un espacio urbano creciendo. Entonces, ahí la paradoja de crecimiento urbano. Sí, porque creo que el documental cumple muy bien su función, porque pensaba en estas preguntas que me hacían los alumnos. Bueno, yo estudio turismo y estudio patrimonio cultural, y luego ¿en qué me desempeño? Por ejemplo, la UATM hay una licenciatura que se llama patrimonio cultural, ¿no? Y mucha gente piensa que te va a desenvolver en turismo, y también si sigues sería como nacionalista, neoliberalista, de que, bueno, somos ¿qué país somos del turismo en Latinoamérica? Bueno, si vamos creciendo en el número de turismo, en esos números, pues significa desarrollo. Entonces creo que ahí es importante muy bien el objetivo del documental, porque te presenta las diferencias artistas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí una que me llamó la atención, que no se hace como a profundidad, es, por ejemplo, la racialización o la dinámica de las comunidades, que por ejemplo, lo comentabas tú, ¿no? O sea, las personas que viven en el lugar no tienen vacaciones, ¿no? O por ejemplo, el caso de Cancún es una ciudad para los turistas, es otra ciudad para las personas que habitan, ¿no? Cómo los hacen insertarse con empleos mal pagados, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que tiene un montón de aspectos que se pueden tocar más a profundidad. Incluso me faltó una frase que nunca volví a encontrar. Estaba convencido que la había grabado, que un entrevistado dice que también, porque ahí ha aparecido de la segregación racial dentro de los puestos de trabajo, pero alguien lo menciona también de la división sexual del trabajo, y como las mujeres también son relegadas a las tareas más feas en toda la industria turística, y al momento de buscarlo no lo tenía. Entonces no sé si fue una discusión en off, después una entrevista, pero perdí tiempo buscándola y no la encontré, pero sí también es parte del proceso. Si le interesa la cuestión de las condiciones de trabajo de los mayas en la industria turística, les invito a leer Bienet Castellanos, que trabajo de antropología justamente sobre la condición de trabajo de las trabajadoras mayas en la industria hotelera. Es muy brillante su trabajo. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Terminaremos ya en este momento con la presentación. Y pues bueno, reiterar la invitación a que sigan el blog que les comenta Renaud, para que puedan estar al tanto de las próximas presentaciones del documental, para que lo puedan compartir, difundir, y sobre todo pues esto, ¿no? Compartir este documento como pues una herramienta que permite tener una lectura crítica de la realidad, y que también es una lectura ética, política y militante, ¿no? O sea, creo que con eso podríamos quedarnos. Y pues nada, muchas gracias a todos por su presencia. Y reiterar el agradecimiento a los compañeros de temas que hicieron posible la transmisión en línea. También agradecer a la gente que nos haya seguido en línea, ¿no?
Estaba en línea también. Estaba, bueno, está en la liga que te mandamos, pero todavía no está liberado. Pero ahorita